Que el Señor me los bendiga. Decía en mi oración, le hemos alabado, le hemos glorificado al Señor. Y pues ahora vamos a entrar a lo que nos compete, lo de mayor importancia. Lo que es la palabra del Señor, lo que es el pan, la fuente de vida. Es Cristo la misma palabra, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra, el verbo logos. Hermanos, estamos con la tercera predicación en esta tarde, la cual tenemos una serie que se llama Imitando a Cristo en su caminar. El primer tema, yo quiero que no pierdan de vista lo que es el tema de la serie, porque referente al tema de la serie, usted se da cuenta pues de qué estamos hablando, se abarca todo. Ya hablamos de la oración, que el tema número 1 se llamó Orando como Cristo oró. O sea, debíamos o debemos, todavía aún debemos imitarlo en que Él fue un hombre de oración, oró a tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Como número 2, la semana pasada tuvimos decisiones que afectan tu eternidad. Y que vimos que una de las mejores decisiones va a ser la obediencia, siempre, porque una vez obedeciendo, pues tú vas a traer o vas a tener buenas consecuencias. Y el día de hoy traigo un tema, a ver si les gusta, y si no les gusta, pues ni modo. Si no les gusta, pues recíbalo en el nombre de Jesús, pues es lo que el Señor me dio. Muriendo al yo, viviendo para Cristo. El tema de esta noche se llama Muriendo al yo, viviendo para Cristo. ¿Ok? Entonces, normalmente, pues cuando se habla de vida, todos disfrutamos y queremos vivir. Pero cuando se habla de muerte, hay gente que si usted comienza a hablar de muerte, pues la gente medio, no me hables de la muerte porque me espanta. Ese va a ser el tema que vamos a hablar, pero lo vamos a enfocar en un área, ¿ok? Usted se preguntará, hermano Leo, hoy está de fiesta. Ajá, está muy colorido. ¿A qué se debe todos esos colores? Bueno, para usted que no lo sabe y para los que puedan ver el video, es porque ya estamos listos. ¿Para qué? Para la escuela de verano. Así es que todo el que vaya a ayudar, pues alístese, porque la iglesia americana de Lakewood también nos necesita para echarle la mano. Ahí luego estaremos hablando de eso pues al final. ¿Ok? Bueno, ustedes vieron que yo les dije o les di la lectura bíblica de esta tarde, que fue Romanos 6. Ese va a ser el texto base. ¿Ok? El texto base, Romanos 6. Usted me va a dar la oportunidad de leer del 1 al 14. Y de ahí vamos a comenzar nuestra predicación. Muriendo al yo, viviendo para Cristo. Romanos 6 del 1 al 14 dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es una clave. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuevamente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 y último, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Esta es una carta la cual, pues muchos dicen que al hablar de Romanos, es la columna vertebral. Es una columna vertebral. Es lo que sostiene. ¿Por qué? El libro de Romanos es tan importante porque habla de adoctrinamiento, de enseñanza. Y algunos expertos, algunos teólogos, algunos eruditos han dicho que si solamente tuviéramos el libro de Romanos, bastaría en el sentido de que da todas las facetas para poder vivir una vida espiritual como es digno un cristiano de vivirlo, como un hijo de Dios. Usted póngase y dése a la tarea de leer el libro de Romanos. Obviamente trae teología, hay que ir al griego, al hebreo, porque hay palabras allí que si uno se deja llevar a veces por la traducción de la Biblia que usted pueda tener, las cosas no se dan, no se entienden o no se entiendan como se deben de entender, como por ejemplo el tema de la fe, el tema de la palabra espíritu. Hay cositas que hay que estar allí bien atentos y estudiar con lupa, ¿ok? ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Pablo que le escribe a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no empezó, no la inició Pablo. No se sabe, ya había por ahí algunos judíos en Roma. Entonces esta iglesia se formó, se levantó, y Pablo pues estuvo atento en escribirle esta carta a los romanos. Entonces, Pablo, ¿por qué escribe el versículo 6 y aclara acerca de la gracia? Porque vamos a ir al capítulo 5 del mismo Romano, y usted fíjese lo que dice el versículo 20. Mire lo que dice el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, la ley. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿quién? La gracia. La gracia sobreabundó. Entonces, Pablo está preocupado aquí. ¿Por qué? Porque los romanos entendieron ellos, quiere decir que mientras yo más peque, entonces Dios se glorifica más. Porque ahí dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y estos romanos estaban entendiendo que mientras yo más pecase, pues Dios se glorificaba más. Entonces, aleluya, gloria a Dios, cada quien agarra la que es suya, deporte. Como un deporte agarraban el pecado. ¿Por qué? Porque ellos entendían que de esta manera, esta gente pues glorificaba al Señor. Mira, déjeme. Ok. Quiero explicarle lo que es la palabra muerte. Porque si estamos hablando de muerte, vamos a hacer énfasis en lo que es la palabra muerte. Hermano, ¿cómo asemeja usted? El tema de la serie es pues caminando como Cristo caminó. ¿Cómo vamos a caminar como Cristo caminó en el sentido de la muerte? ¿Tenemos que ir a la cruz del Calvario? La respuesta es no. Cristo ya pagó el precio y lo pagó total. De tal manera que Él dijo consumado es, o en el griego, en el hebreo, tetelestai, consumado es, ya está pagado, está pago. Esto ya está pagado, ya no tiene que hacer usted ninguna obra. La cosa ahora es por gracias. El justo por la fe vivirá. Nosotros recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿quién es? El regalo, es Cristo.
y por fe lo recibimos y esa gracia se manifiesta en nosotros de tal manera que ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Pero vamos a ver acerca de la palabra muerte o morir. Miren, la Real Academia describe la palabra morir como dejar de vivir, algo muy simple. Pero también la Real Academia expresa y define la palabra morir como finalizar o extinguirse algo completamente, murió. También define la Real Academia Española sentir algo con mucha fuerza. Y por último, cesar algo en su curso o movimiento, murió. El término, el número 2 que usted dice finalizar o extinguirse algo completamente. Si vamos bajo este entendimiento, pues más o menos lo entendemos, porque este es un entendimiento ¿de dónde? No es una palabra teológica, es una definición de la Real Academia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la definición de morir? Bueno, teológicamente, la palabra morir viene del griego thanatos, que significa separación, desprendimiento o desprenderse de. Nuevamente, morir significa o viene del griego thanatos, que significa separación, desprenderse o desprenderse de. Ok, ¿de qué nos estamos separando si hablamos de la separación de la criatura? De su creador. Produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ok, cuando estamos hablando de muerte, estamos hablando de aquel momento, el inicio, donde entró la muerte. Por medio de un hombre entró la muerte. ¿Cómo se llamó este hombre? Adán. Miren, este hombre peca, desobedece, transgrede la ley de Dios. ¿Y qué es lo que entra en él? Muerte. En el momento que él come el fruto prohibido, desde ese momento la sangre, un cambio. Dice la palabra del Señor en Levítico 11, si no me equivoco, que la vida del hombre está en su sangre. Desde ese momento la vida comienza a declinarse en nosotros por causa de que entró la muerte por medio del pecado. Ok, ahora, ¿qué es la muerte? Estaba con Dios Adán unido, tenía relación íntima. Entonces, ¿qué es la muerte? La separación de Dios. ¿Qué significa en el griego o qué definición tiene thanatos? Es separación. Bueno, vamos entendiendo acerca del término morir. Pero nosotros, ahora en Cristo, fíjense, los que vivimos para Cristo, los que un día le aceptamos a Cristo, ya no podemos morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya la vida del Señor entró en nosotros. La vida de Cristo, ok, dice la palabra del Señor, ustedes estaban en las tinieblas, fueron traspasados de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y esa muerte pues no tenía nada. Entonces tuvo que venir Cristo, le recibimos por fe y entró la vida. Ok, ahora, ¿cómo entonces, hermano, quiere usted acomodar la palabra morir en nosotros si nosotros ya no podemos morir? Bueno, no voy a hablar del término morir espiritualmente, sino voy a hablar del término morir carnalmente, en cuanto a pasiones, en cuanto a deseos, en cuanto a lujurias, en cuanto a concupiscencias. ¿Se entiende? Ahí es donde vamos a morir. Entonces, Pablo le escribe a los romanos y le dice, oigan, por favor, voy a comenzar y vamos a desglosar esta definición. Vamos a ir definiendo de una manera sistemática, del 1 a lo adelante, a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Si nos tenemos que parar un poquito, si tenemos que hacer una segunda parte de este tema, pues lo vamos a hacer. Pero es necesario, hermanos, que comprendamos que no porque ya somos salvos, ya podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros querramos.
Y de eso está llena la iglesia. De gente que por el hecho de que ya trae aquí en la frente cristiano o Cristo o soy salvo, piensan que ya pueden hacer lo que quieren. Y están sumamente equivocados. ¿Ok? Escuchen. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Como una pregunta que le arroja Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado, romanos? Les escribe a los romanos. ¿Para que la gracia abunde? Y luego le dice, en ninguna manera. Vamos a detenernos un poquito en la palabra perseverar, porque él les dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Sabe qué significa la palabra perseverar? Significa insistir y también significa quedarse a vivir. Fíjense qué definición. La palabra perseverar indica o significa, da un significado o entendimiento de insistir o quedarse a vivir. En pocas palabras, Pablo lo que le está diciendo a los romanos, ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón, vienen del pecado, vienen del cigarro, del alcohol, de las lujurias, de las mujeres, de las groserías, de las malas palabras, maledicencias. Vienen de todo eso, la fornicación, el adulterio. Ahora les hace una pregunta, pero a la vez les contesta. Una pregunta con respuesta, Pablo. ¿Perseveraremos en todo esto de donde Cristo nos sacó? Le dice, oye, de ninguna manera, les dice. Entonces, ¿cómo se define esto? ¿Insistiremos en el pecado? ¿Se quedarán allí en el pecado como que si fuese su mismo hogar? De ninguna manera. Entonces viene el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, yo no sé cuántos de aquí ya murieron al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra en ninguna manera significa, o viene del griego, megenoito. Eso olvídalo, si no lo quiere escribir. Pero significa, esto no puede ser jamás. De ninguna manera, dice Pablo. Esto no puede ser jamás significa. Esto el diccionario o el comentarista, el diccionario, lo define como una expresión enérgica de rechazo de grado sumo. Terminantemente, no. O sea, lo que significa, de ninguna manera, no vamos a perseverar en el pecado. De una manera enérgica, o sea, entonces, en pocas palabras está diciendo, no perseveraremos. Olvídense de eso. Tenemos que vivir en santidad, en rectitud. ¿A poco lo que Cristo hizo no es algo muy grande? En Hebreos viene Hebreos y dice por ahí, hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Y hermano, por no conocer palabra de Dios, yo me doy cuenta en nuestra vida, fíjense la importancia, por eso esos hermanos a mí me preocupan. Yo en la casa, yo no necesito ir a la iglesia. Hermano, ¿quién le va a explicar la palabra a usted? ¿Quién se la va a enseñar? No me diga que usted lo entiende todo. Usted es nuevo, usted tiene 1 o 2 años y quizá pues no ha ido a un instituto, no ha tenido la forma de cómo estudiar, de cómo se estudia. Y usted dice, no, yo con Cristo. Piensan que con pura oración todo va a ser. Es oración como comunión con el Padre, pero también el Señor te dice, yo te voy a hablar por medio de mi palabra, que es el medio que yo dejé para que tú y yo podamos hablar. Entonces, como muchos hermanos dicen, yo solamente con la oración, ahí leo la Biblia. La importancia de tener lo que Cristo constituyó, que estamos hablando con nuestra hermana Nancy en la otra ocasión acerca de los 5 ministerios, desde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted tiene necesidad de tener esa cobertura, de tener esos líderes para que le enseñen y para que le instruyan. Entonces dice, de ninguna manera, esto no puede ser jamás. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, juntamente con esa muerte de Cristo, allí entramos nosotros también, porque por la muerte de Cristo, ahora todos nosotros tenemos
vida. Morimos juntamente con Él por causa del pecado, pero nos levantamos en resurrección, en vida, por causa de su resurrección. Dice 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Escuche, ¿para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, hermano Leo, ¿qué significa el bautismo? Ahí está la respuesta. ¿Qué significa el bautismo, hermano? Ahí está. ¿Qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué está simbolizando o ejemplificando su vida cuando usted va a las aguas? La sepultura, la muerte. Ahora, el asunto está en que hay mucha gente, escuche bien esto, mire, yo conozco de jóvenes que fueron bautizados, abróchese el cinturón, espero y usted no haya sido uno de esos. Conozco de jóvenes que fueron bautizados por emoción y no por convicción. Conozco de jóvenes que fueron bautizados porque un líder o un pastor le dijo, ya es hora, dale, ya es hora, vámonos al bautismo. Sin antes estar sabidos de que ese hombre, mujer, señorita o joven haya nacido de nuevo. ¿Sabía usted que hoy en día habemos pastores que quizás estamos bautizando a gente que ni siquiera convertida es? Ay, hermano, usted está blasfemando. Usted está diciendo herejía. No. Dice la palabra que el fruto o el árbol por su fruto se conoce. Pablo dice, oiga, persistiremos en el pecado de ninguna manera. Los hijos de Dios dan a conocer que son hijos de Dios. Hay algo que cambia. Seas el peor en este mundo, hay algo que cambia. Yo me inclino mucho y a veces el inclinarme mucho, yo tengo que hacer una balanza, porque los que me escuchan se pueden agarrar de eso. Yo me inclino mucho a que a pesar de que usted recibe a Cristo en su corazón, yo me inclino a que pues muchos traen un alma viciada, que no de la noche a la mañana van a cambiar. Pero, porque hay muchos que pueden decir, es que traigo un alma viciada, bolas carambolas con la cerveza, con el cigarro. Hermano, échale ganas, es que traigo un alma viciada, usted dice, es que no puedo con ella. No todo es el alma viciada. Así como vienes con esa inercia del mundo, cuando tú vienes a Cristo, Él te da poder, amor, dominio propio, el Espíritu Santo, un cambio de espíritu. Lo que antes amabas, ahora lo debes aborrecer. Pero yo me doy de cuenta que ahora estamos bautizando gente que ni aborrece el pecado. Y los bautizamos y salen todos remojados, como dijeran en México, como un sopilote, un chanate, un cuervo, todo remojado. Ya, gloria a Dios, aleluya. Faltan a los cultos, no son responsables, nada, no se ve una vida de oración en ellos. Visítelos en su casa, pregúntale a su mamá, a su papá, o si es adulto, ¿y tu vida de oración cómo está? Y tu lectura bíblica, no, es que el trabajo, no hay nada que salga de aquí que sea algo nuevo. ¿Habrá de esos cristianos? ¿Sí conocen un que otro cristiano de esos? Pero por eso les digo, aquí traemos una cinta que dice, soy cristiano, soy evangélico de pura cepa. A su nombre, gloria, sí, Señor. Hermanos, el cristianismo, en pocas palabras, Pablo lo que le está diciendo, el cristianismo no es a la manera de ustedes. El cristianismo no es al gusto del cliente. Porque estos romanos estaban agarrando el cristianismo, el evangelio, al gusto del cliente. Soy cristiano, pero sí, se metía allá con un hombre, se iba con la mujer, se iba y se las empinaba. Iba y se drogaba, robaba, transeaba en el trabajo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo no se define estar encerrados en cuatro paredes, jamás. El cristianismo no es levantar tu mano aquí y agarrar a tu esposa a golpes y ponerle make-up verde, make-up morado aquí. Ese no es el cristianismo. Maltratar a nuestros hijos, no tomarlos en cuenta, no darle amor.
Ese es el cristianismo que muchos están viviendo hoy por hoy. Hermanos, debemos de presentar un cambio sí o sí. Aquí no hay opciones. Y así como el mundo va cerrando el círculo y las cosas se ponen más difíciles y está bombardeando, el círculo entre nosotros como iglesia a la santidad se tiene que ir cerrando también. Así como el mundo nos va cerrando y nos quiere atrapar y quiere ver salida, usted cierre las puertas por todos lados. Su vida moral, su vida física, cuídela, porque el diablo también dice come, 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 ahí te destruye. Su vida espiritual, póngase a orar, lea la Biblia. Hay diferentes áreas en nuestra vida, física, moral, espiritual. Cuida todas las áreas porque el mundo está bombardeando con todo. Dice la palabra del Señor, hay que resistir al diablo, pero ¿cómo lo vas a resistir si no tienes ningún arma? No tienes el casco, el yelmo de la fe. No estás usando la espada de la salvación, la espada que es la palabra. No estás usando las sandalias del apresto del evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. No estamos usando nada. Entonces estamos desprovistos, no porque Dios no nos haya dado provisión. La provisión está ahí en el armario. Quizás tienes la armadura ahí en tu closet. Entiéndase, en tu vida. O sea, tú tienes la capacidad de orar, tú tienes la capacidad de aprender Biblia, tú tienes la capacidad de predicar el evangelio. Pero ahí está desprovisto. Lo tienes todo y a la vez no tienes nada. Aleluya, nuevamente retomo versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pero ahí viene el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y voy a volver a retomar este tema acerca del bautismo, porque estamos hablando de esto, yo no me voy a salir tanto. De que andemos en vida nueva. Reitero, yo conozco un par de jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, que fueron bautizados y que ahora al Señor no les sirven en lo absoluto. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Bueno, lo primero es la interrogante. ¿Nacieron de nuevo? ¿Por qué se bautizaron ellos? Proclamaron un día ser nacidos de nuevo, pero verdaderamente se les proclamó el verdadero evangelio, la palabra del Señor. Quizá usted también los conozca. Hay que estar bien seguros de que somos gente nacida de nuevo. Y por aquí, entre nosotros, una persona me dijo, ¿sabes qué, mi hermano? Me dice, con las predicaciones que tú has traído, yo me pregunto, me dice, si soy una persona nacida de nuevo. Fíjense lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Viene y se introduce a tu corazón de tal manera que viene no a traerte una confusión, sino quiere que tengas certeza de que tú eres una persona nacida de nuevo. Que no andes como los romanos, según nacieron de nuevo, pero todavía andan dándole rienda suelta a la carne. Pero sí hay posibilidad, la Biblia lo enseña, de que aunque tú seas un cristiano, pues también te puedes desenfocar y te vas a vivir una vida carnal, almática y sensualmente, que es lo que puede estar pasando en algunos de nosotros. Carnal, almática y sensualmente. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahí está, fue crucificado. ¿Quién? Nuestro viejo hombre. ¿A quién representa nuestro viejo hombre? ¿Usted sabe? A nuestra pasada manera de vivir, a nuestra vieja naturaleza. Entonces, hermano, ¿y yo qué voy a hacer? Porque yo no he visto un cambio en mi vida. Rectifica tu vida.
rectifiquemos nuestra vida a ver si estamos en la, ¿qué decía el escritor? En la fe. Rectifiquemos nuestra vida si verdaderamente somos hijos de Dios. Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es un látigo que tendremos toda la vida. Si nos descuidamos, va a vencer la carne. Si nos descuidamos. Digamos, lo he dicho y lo reitero. ¿Qué hábitos has dejado de tu vida espiritual? ¿Y qué hábitos han venido a sustituir tus oraciones, tu lectura bíblica, tu predicación, tu vida devocional? ¿Qué hábitos han sustituido? ¿Quién está venciendo a quién? ¿El espíritu o la carne? Dice la palabra del Señor aquí que ya fue crucificado juntamente con Él. ¿Quién? El viejo hombre. ¿Quién era el viejo hombre? Yo sé que todavía se lucha con ese viejo hombre por allí. La mentira. Yo conocí personas que eran tan mentirosos que cada mentira que echaban eran profesionales, se las creían. Engañaron pastores, engañaron amigos, engañaron esposas, esposos. Mentirosos que allá en México había un libro que le decían el libro del Huilo Mentiras. Un libro que era un hombre que tan mentiroso, pero bueno, usted los conocerá. La vieja, pasada, moda, forma de vivir de cada uno. Así es que, hermano, espero que usted y yo vayamos dejando o hayamos dejado todas esas cositas, irnos depurando, purificándonos. La palabra del Señor nos enseña que el Señor nos ha llamado a santificarnos después del primer llamamiento. ¿Cuál es el primer llamamiento? A la salvación. Después viene la santificación. Prosigo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya usted murió, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y esto nos envía, la muerte ya no se enseñoreará más de Él. Esto nos envía a la glorificación, a donde un día el Señor vendrá por nosotros y ya la muerte no se enseñoreará de nosotros. Nosotros pasaremos una muerte que es la primera muerte. La Biblia habla de primera muerte, de segunda muerte. Nosotros tendremos solamente la primera muerte. ¿Por qué? La primera muerte, ¿cuál es? Cuando morimos y pues ya pasamos a lo que queda solamente el espíritu y el alma. Pero viene aquella segunda muerte donde habla que el espíritu y el alma, si no estamos en Dios, serán destruidos, serán totalmente